Cayó uno. Que Dios bendiga su vida, amén. Cosas que pasan. Bien. ¿Se acuerda el mensaje pasado? ¿Se acuerda el mensaje pasado? No se acuerda. Por eso es necesario este otro, Porque ¿cuántos saben que Dios conoce su necesidad? ¿Cuántos saben que Dios conoce mi necesidad? ¿Y cuántos saben que Dios sabe lo que usted y yo necesitamos? Amén. ¿Se acuerda de que Dios no hablaba de hacer algo? Y hablaba de ahora. ¿Sí? Y que Dios iba a quitar todo aquello, cierto que los egipcios, cierto que el sistema lo llevábamos a eso, o todo aquello que muchas veces nos impide poder avanzar, poder seguir creyendo. Mire, y yo creo que todos nosotros cuando oramos a Dios, es siempre para pedirle cosas. Escucha esto. Cuando oramos a Dios, yo creo que todos lo hacemos para pedirle cosas y no para pedirle que Él nos prepare para esas cosas que le estamos pidiendo. A ver, porque ¿cuántos le piden a Dios, Señor, prepárame para lo que te estoy pidiendo? Es raro. Todos le decimos, Señor, ayúdame. Señor, bendíceme. Señor, ábreme una puerta. ¿O no? Todos pedimos así. Pero nadie pide para que Dios nos prepare o lo prepare para eso que está pidiendo. ¿Y cuántos saben que Dios nunca va a colocar en usted algo que usted no pueda sobrellevar? En otras palabras, ¿cuántos saben que Dios nunca va a traer a usted, le va a entregar a usted algo que usted no se prepare para recibirlo? ¿Se da cuenta que le invierto las palabras y como que suena más claro? Claro, porque Dios no nos puede entregar algo, escúcheme bien, o sí, Dios puede. Pero Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Dios nos va a preparar primeramente antes de entregarlo. ¿Por qué? Porque Dios nos puede entregar cosas que usted y yo no podemos estar preparados para recibirlo. Porque ¿cuántas veces usted pide y pide, escúcheme, pide sin pensar lo que está pidiendo? ¿Cuántas veces pedimos a Dios, escúcheme bien, sin pensar lo que estamos pidiendo, sin prepararnos antes para lo que estamos pidiendo, sea bueno o algo malo? Bueno, nadie pide para algo malo. Pero muchas veces pedimos cosas, escúcheme bien, que son malas para nosotros, que nosotros ni siquiera las dimensionamos, nos damos cuenta. Porque ¿cuánta gente? ¿Por qué cree que hay tanta gente bendecida que no está en la iglesia? ¿Por qué cree usted que hay tanta gente que Dios le respondió a sus peticiones y hoy día usted no los ve en la iglesia? No los ve sirviendo a Dios, no los ve en su propósito, en el propósito por el cual Dios los llamó y los bendijo. Es porque pidieron algo que para ellos era bueno, pero que les hizo mal. O sea, cuando pidieron nunca se prepararon para lo que pidieron, por eso la bendición de Dios los apartó. La bendición de Dios los sacó. No, hoy día yo, pastores, que hoy que tengo tantas cosas, que estoy tan ocupado. Escuche, cuando antes no tenía nada, tenía todo el tiempo. No sé si me entiende, por colocar un ejemplo. Claro, o sea, podemos pedir, y si no nos preparamos para lo que pedimos, escúcheme bien, puede ser que estemos pidiendo mal, y eso que estemos pidiendo, Dios lo conceda, escúcheme. Pero eso que Dios nos conceda nos aparte de lo que Dios quiere para con nosotros. Porque el problema no está en que Dios nos dé, Dios nos quiere bendecir, Dios quiere bendecirnos y en abundancia. Por eso dice que Él nos dio vida y vida en abundancia. El problema no está en que Dios quiera bendecirnos. Desde un comienzo Dios bendijo al hombre y a la mujer antes que empezaran a hacer algo, a labrar la tierra. El problema está, no en que Dios nos quiera bendecir, el problema está en que si no nos preparamos para lo que Dios quiere hacer con nosotros, lo que Dios quiere colocar en nosotros, puede ser que aquello que estemos pidiendo, anhelando de parte de Dios nos haga mal y nos aleje en vez de acercarnos. Por eso le decía que yo creo que todos nosotros cuando oramos a Dios es siempre para pedirle cosas y no para que Él nos prepare para esas cosas que le estamos pidiendo. Y si hay algo que usted y yo debemos tener claro es que Dios no nos dará más carga que la que usted y yo podamos soportar. Y cuando habla de carga no es solo las situaciones que enfrentamos, sino también que Dios no nos dará más cosas que usted y yo no estamos preparados para recibirla. Porque si usted no está preparado para recibir algo, esa bendición en vez de ser una bendición puede ser hasta una carga para usted. Una carga que a lo mejor usted no puede llevar. Porque esta es una de las grandes causas de cuando Dios bendice y no estamos preparados para esa bendición, que nos vienen los grandes problemas a nosotros. Los más grandes problemas, ¿sabe cuándo vienen? No cuando usted no tiene, es cuando usted tiene, es cuando Dios a usted lo bendice, es cuando Dios a usted le responde. Ahí vienen los problemas, porque cuando Dios le responde usted tiene que poder mantener
mantenerse en aquello que Dios le respondió. ¿Cuántos saben? Hay un dicho que lo difícil no es subir. Lo difícil es mantenerse, pues. Hasta el mundo habla de eso. Claro, por eso muchas veces pedimos algo y si no nos mantenemos en lo que le pedimos a Dios, hermano, eso nos puede sacar, nos puede apartar. Siendo esa una de las grandes causas de cuando Dios nos bendice y no estamos preparados para esa bendición, que nos vienen los más grandes problemas. Porque en vez de estar primero deseando cosas, nosotros primero deberíamos estarnos preparando para recibir esas cosas que estamos esperando, ¿no? ¿Sí o no? Cuando va a visita a su casa, ¿usted qué hace? ¿La espera en pijama? No, usted se prepara, ¿cierto que sí o no? ¿Cierto? Porque usted está esperando algo que viene, ¿o no? Y nosotros, ¿por qué no nos preparamos cuando le pedimos a Dios que haga algo con nosotros? ¿Por qué no nos preparamos primero? Si usted se prepara para todo lo que tiene que hacer. Porque Dios no tiene problema en bendecirnos, le dije. Dios no tiene problema en darnos grandes cosas. Un tema, pastor, le dije, vamos a conversar. No este lunes, el próximo lunes. Ya tenemos unos para. Pero somos nosotros los que debemos estar preparándonos para recibir esas grandes cosas que estamos pidiendo de parte de Dios. Claro, prepararnos para cuando llegue la oportunidad, escúcheme bien, usted y yo poder recibirla, pues. Y eso que recibamos de parte de Dios no nos haga bien, sino que nos impulse, nos ayude. Porque para eso Dios, quiere bendecirnos, para empujarlo a usted hacia adelante. Dios quiere prosperarlo para empujarlo, ayudarle a que usted avance, a que el reino avance, a que la obra del Señor avance, a que su vida avance, su casa avance. Para eso Dios quiere hacer cosas con usted, para que el reino se extienda a través de usted en esta tierra. Y se lo digo no porque no quiera que Dios a usted lo bendiga. Yo anhelo que usted sea bendecido. Si usted es bendecido, a la hora el Señor también avanza, ¿o no? ¿O no? No sé, pastor. No estoy tan seguro. Porque ahí está el problema, ¿se da cuenta, no? Escuche bien. Ahí está el problema. Por eso es que no hay mejor que la enseñanza, pues. Porque la enseñanza, por medio de la palabra de Dios, nos liberta. Le decía que yo no quiero que, no es porque no quiera que Dios le bendiga, sino que porque cuando llega la bendición de Dios y usted no está preparado, lo más seguro es que será ahí que empezarán sus verdaderos problemas. Es ahí donde empiezan los verdaderos problemas, es ahí donde el enemigo empieza a hacerte lucha, pues. Es ahí donde el enemigo empieza a hacerte guerra y empieza la duda y empieza el enemigo a sembrar lo que permitimos que siembre en nuestra mente. Y al final eso que el enemigo empieza a sembrar en nuestra mente, escúcheme bien, nos empieza a apartar de Dios, de la voluntad de Dios. Y lo que Dios trajo a nuestra vida para bendecirnos nos aleja. Por ejemplo, hay mucha gente que están deseando tener un autito, los jóvenes especialmente. ¿Qué joven no desea tener un auto? ¿O no? Yo me acuerdo cuando era joven, y hablo de Jackson Mascoli, chiquitito, pero ¿cierto? ¿Usted lo alcanzó a conocer, pues, pastor? Y hay mucha gente que está deseando tener un autito. Escucha esto, un ejemplo. ¿Y eso es malo? No, pues no puede ser malo. No es malo que deseen, que anhelen tener, surgir, prosperar, alcanzar, ¿o no? ¿Cierto que sí? Pero la pregunta es otra. La pregunta es, ¿están preparados para eso? ¿Están preparados para eso que están deseando? Porque hay jóvenes, escúchame, que anhelan y cuando tienen un vehículo, lo que les llegó para bien, les causó la muerte. ¿O no? Lo que llegó para bien, para facilitarles la vida, disfrutar la vida, para vivir mejor su vida, les provocó la muerte. ¿Era malo lo que desearon? ¿Se da cuenta de lo que le estoy hablando? No estaban preparados para eso. No estaban preparados, escúchame. La pregunta es, ¿están preparados para eso? ¿Están preparados para eso que están deseando? Porque ¿cuántos jóvenes cuando alcanzan su primer autito, en vez de cuidarlo y cuidarse ellos también, lo primero que hacen muchas veces es usarlo para hacer carreras con otros? ¿O no? Claro. Lo primero que hacen con su autito y alguien lo provoca. ¿Cierto? Para hacer carreras con otros. Escúchame bien. ¿Era malo que desearan un vehículo? No. Todos anhelamos cosas. Lo malo está en que no estaban preparados para lo que recibieron. Porque ahí está lo malo. No se prepararon para lo que iban a tener. No pensaron, no meditaron. Como muchas cosas que nosotros muchas veces queremos. Que al no meditar, hermanos, después sufrimos.
¿Cuántas veces hemos escuchado que a lo mejor ha sucedido eso? ¿Y sabe usted por qué pasa eso? Porque ellos nunca se prepararon para tener eso, para tener ese autito que desearon. Lo desearon, sí, pero no se prepararon para tener eso. Porque a lo mejor lo desearon, pero nunca se prepararon para cuando lo tuvieran. Lo mismo ocurre con muchas parejas que se casan jovencitos, ¿no? ¿Cómo es el pololeo? ¿Alguno que haya pololeado aquí? Como nadie dijo nada y pasaron todos derecho al matrimonio, ¿no? Es lo mismo que las parejas que pololean, pues. Claro, que se escuche bien. Es lo mismo, ocurre con las parejas que se casaron jovencitos. Ellos pololearon, salían a todos lados juntos, al cine, a comer, el heladito. Era bonito, ¿no? La pasaron bien, disfrutaron, desearon casarse y se casaron. Desearon casarse y se casaron. Pero muchos de ellos no duraron mucho tiempo casados. ¿Cuántos matrimonios jóvenes, sin ir más lejos? Ayer me encontré con uno, hermano. Hola, pastor, ¿cómo está? Y da pena, da cosa, porque conocemos nosotros la situación, la familia joven, la esposa, niños chicos. Da pena, de verdad que da pena. ¿Me entiende? Porque no se trata solo de ellos, sino que ya hay niños. Pero muchos de ellos no duraron casados, porque nunca se prepararon para el matrimonio. Escucha bien. Ellos nunca se prepararon para eso, por eso no duraron. Porque en el pololeo lo pasaban bien. Comían heladito, iban al cine, salían a pasear, se veían ciertas horas en el día. Pero escúcheme, no se prepararon para vivir una vida juntos. No se prepararon para estar 24 horas del día o parte de esas 24 horas del día juntos, dormir juntos, convivir juntos, tener responsabilidades juntos, asumir la vida juntos. No se prepararon, por eso el matrimonio ¿qué? Duró poquito. Pero el pololeo ¿cómo fue? Hermoso, pues. Todo bien. ¿Sí? Pero cuando llegaron las papas y la cebolla, ya la cosa cambió. Ya no fue tan bueno. Nunca se prepararon para el matrimonio, por eso no duraron. Por eso la bendición del matrimonio les hizo mal y no bien. Escuche eso. Les hizo mal. De alguna manera los dividió, no se pueden ver. Hoy día hay dificultades, peleas, discusiones. Por eso que muchas veces ustedes pueden ver a ese Adán que tenía, lo ve con otra Eva. O a la Eva con otro Adán. Porque no se prepararon para estar juntos. No se prepararon, escúcheme bien, para el matrimonio. Por poner un ejemplo. Y fue porque nunca ellos se prepararon para eso que alguna vez desearon. Hoy podríamos casarnos, pololear, todo lindo. Por eso, los jóvenes disfruten su soltería. Porque eso no tiene fecha de vencimiento. Usted puede ser soltero hasta cuando usted quiera. Tiene que ser responsable con usted, cuidadoso. ¿Y los casados? Asuman la responsabilidad que tomaron, pues. Porque, escucha, aunque no nos guste, eso ya no tiene vuelta, pues. Hasta que la muerte, ¿o no? Escucha bien. Por eso es importante entender, saber, conocer qué es lo que estamos orando, qué estamos deseando, qué estamos pidiéndole a Dios. Por eso cuando lo lograron, cuando ellos se casaron, se dieron cuenta que el matrimonio, escúchame bien, que aquello que desearon ya no era igual que el pololeo, sino que ahora eso que desearon un día, ahora eso es una responsabilidad y un compromiso ante Dios y ante la persona que juramentaron amarla, cuidarla y estar con ella para toda la vida en las buenas y en las malas, ¿no? El que se casó hizo un compromiso con Dios y con la persona. Por eso escúcheme bien, qué importante es lo que sale de su boca. Porque si yo un día le pedí algo a Dios y Dios me lo dio, yo tengo que verlo y llamarlo como Dios lo ve y como Dios le llama. ¿Sabe por qué? Porque eso establece la palabra de Dios para nosotros y eso es lo que va a provocar un cambio. Escúcheme bien, puede provocar un cambio en aquella persona o en aquello que usted está enfrentando o viviendo o quiere que cambie. Pues. La Biblia dice que el que quiere ver días buenos
Tiene que cuidar lo que habla, pues, lo que sale de su boca, ¿o no? ¿Cuántos quieren ver cambios en su vida? Entonces, si usted ve, escúcheme, tiene un marido mañoso, una esposa mañosa, hey, no le diga mañosa. No le diga mañoso. Véalo como el sacerdote de su casa, como la mujer sabia que edifica la casa, pues. Porque si quiero ver días buenos, tengo que cuidar en lo que sale de mi boca, porque de lo que sale de aquí es lo que después vuelve a mí también, pues, como fruto de aquello que yo hablé. Mire qué importante es esto. Estoy colocando ejemplos. Por eso es importante lo que estamos orando y lo que le estamos pidiendo también a Dios. ¿Ya? Porque cuando llega lo que le estamos orando y pidiendo a Dios, es ahí que empiezan los verdaderos problemas, porque hay que estar preparado para recibirlo, pues. ¿O no? Hay que estar preparado. Usted puede estar pidiéndole a Dios, Señor, bendíceme. Señor, bendíceme con abundancia en el área económica. ¿Y si no está preparado? Si no está preparado, eso usted lo puede apartar en vez de acercar más a Dios. Lo puede alejarlo en vez de ser más fiel a Dios. Entonces no es que Dios no quiera entregarnos cosas. No es que Dios no quiera respondernos a eso que anhelamos, sino que es que muchas veces usted y yo no estamos preparados para aquellas cosas que estamos deseando. Por eso pedimos mal. Porque pedimos, cosas para las cuales no estamos preparados todavía para recibir. Porque si Dios las entregara a nosotros ahora, lo más probable es que haríamos como estos dos ejemplos. Como el joven que recibió el auto y ya, te corro. ¿Sí? O como aquellos jóvenes que era hermoso el pololeo, pero cuando se casaron ya ahora querían divorciarse. O sea que hagamos pura locura. Por eso el libro de Proverbios, el escritor de él dice a Dios, escúcheme bien, él le dice a Dios, 2 cosas te he demandado. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, le dice. No me des pobreza ni riqueza. Escucha bien esto. Proverbios 30, 7 al 9. Voy a leerle algo y de ahí voy a la cita. No me des pobreza ni riqueza. Escucha bien. Sino que manténme con el pan necesario. ¿Por qué? No sea que me sacie y te niegue. Y después diga, ¿quién es Jehová? No me des pobreza ni riqueza. Porque es mala la riqueza. No. La pobreza, esa sí que es mala. Pero ¿por qué el escritor de Proverbios, ya sea Salomón, no estoy seguro si es Salomón o no, pero ¿por qué el escritor de Proverbios escribe esto? Y le dice, no sé, volvamos al verso primero, 37 al 9. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice, 2 cosas te he demandado. Aquí le está hablándole a Dios. Está orando, escuche. 2 cosas te he demandado, dice, no me las niegues antes que muera. Pero ¿qué cosa le estaba demandando? Mire, y aquí podemos ver que el que está demandando, el que está orando, lo está haciendo con responsabilidad. Porque le dice, 2 cosas te he demandado. No le dice, ayúdame en todo, bendíceme en todo, ábreme puertas. No. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que mueras. 8. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí, le dijo. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Escuche lo que dice. No me des pobrezas ni riquezas. No le pide ni lo uno ni lo otro, sino que le pide, escúcheme bien, conforme al nivel de vida, al nivel que él tiene en cuanto al temor y la sabiduría a Dios. Porque no le dice, dame mucho, ni me des muy poco. Sino que le dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, le dijo. Manténme del pan necesario. Verso 9. Le dice, no sea que me sacie. O sea, él está reconociendo, escúcheme bien, su capacidad. Está reconociendo su capacidad. Por eso dice, no vaya a ser que me vaya a turbar, que me vaya a saciar y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O sea, te desconozca, me olvide de ti
me aleje de ti. No reconozca que eres tú el que me bendice, el que me sacia. Eso está haciendo el que escribe este proverbio. Está reconociendo el nivel que él tiene y por eso él está pidiendo conforme, escúcheme bien, a lo que puede soportar. Por eso no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre robe, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Mediten eso que habla el escritor de Proverbio aquí. ¿Sabe que él está hablando, orando a Dios con responsabilidad? ¿Cuántas veces tú y yo oramos para que Dios nos bendiga? O muchas veces para que Dios aparte algo de mí, hermano, sin pensar, meditar, sin prepararme, escúcheme bien, para lo que puede suceder cuando Dios lo haga. Por eso la pregunta aquí, ¿es malo tener abundancia? No, pues. Sino que aquí el escritor, el que escribe estas palabras, conocía su nivel. Se escudriñaba él solo. Escúchame bien. Él era profeta de su propio cuerpo. Por eso decía, no me des ni esto. Porque él buscaba, escúchame bien, no apartarse ni olvidarse de Dios. Porque hay cosas que nos hacen mal. Pedimos y cuando Dios nos las da nos hacen mal. Yo conozco, escúcheme, gente muy cerca, hermano, que no tenía nada, vivía muy lejos, venía a este lugar, se esforzaba, pero un día Dios los bendijo. Hermano, no vienen, no van, no se congregan nada, hoy día están su tiempo ocupado, escúcheme bien, en las cosas que Dios les dio. La pregunta mía, ¿era malo lo que pidieron? No, pues. Nunca fue malo lo que pidieron. ¿Se lo dio el Señor? Claro que sí. Pero con un propósito. El problema fue que cuando ellos, al no prepararse para lo que pidieron, lo que les llegó, le hizo mal, los apartó, los sacó de lo primero. Por eso dice acá el escritor, dice, no sea que me sacie y te niegue. ¿A causa de qué? De la riqueza, de la pobreza. A causa, escúchame, del pedir sin ver el nivel espiritual que yo tengo. Entonces la pregunta ¿es malo tener abundancia? Oiga, esta enseñanza es muy buena. No es malo, sino que aquí, esta persona que escribía, si es Salomón, conocía su nivel y lo que estaba pidiendo. Yo creo que era Salomón. ¿Sabe por qué creo que era Salomón? Porque los proverbios, gran parte, son de Salomón. Agur, ese. Sabía que era ella, si lo había leído. Ahora, ¿es malo lo que pedía? No, pues. ¿Sabe por qué Dios le dio a Salomón riquezas y no había nadie tan rico hasta el día de hoy como Salomón? Medite. Tratemos de hacer entretenido este mensaje, que sea una enseñanza para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque cuando Salomón va a Dios, pide conforme a su nivel y no pide riqueza. ¿Se acuerda lo que pidió? Sabiduría. Mire, pidió sabiduría a Dios y la Biblia dice que Dios le dio sabiduría y le dio riqueza. No le dio riqueza y después sabiduría. Le dio sabiduría, lo preparó. Escuche bien, lo preparó, le dio sabiduría y después le dio riqueza. Por eso no ha habido hombre tan sabio ni tan rico hasta el día de hoy como Salomón, dice la Biblia. Porque ¿cómo pidió Salomón? Conforme al nivel que él tenía. Por eso Salomón lo primero que le pide a Dios es sabiduría, y no solo le da la sabiduría, Dios no solo le da la sabiduría que Salomón pidió, sino que después de darle sabiduría también lo enriqueció.
Por eso Dios no tiene problema en bendecir a alguien, escúchame bien, que está preparado para esa riqueza. Dios no tiene problema para bendecir a alguien que está preparado, que tiene un corazón para Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso que Dios va a colocar en él, esa persona lo puede soportar. Eso que Dios coloca en él no solo lo sacia, sino que lo lleva a reconocer a Dios en todo lo que tiene, en todo lo que hace. Por eso no sea que me sacie y te niegue y después diga, ¿quién es Jehová? O como le dijo Dios a su pueblo, esta riqueza ha venido por la fuerza de mi mano. Y se la dio porque primero Salomón se preparó. Por eso que todo lo que usted y yo podamos estar demandando y pidiendo a Dios debe ser conforme al nivel hasta donde usted ha llevado su corazón a Dios. Por eso la Biblia dice en Gálatas 6:7 que Dios no puede ser burlado. Debe ser al nivel que usted y yo tenemos en nuestras propias vidas. Por eso podemos pasarnos la vida pidiendo cosas a Dios y a lo mejor no llegarán porque son cosas que todavía, escuche, están por encima de nuestro nivel espiritual. De repente le decimos a Dios, quítame este problema, escúchame, y si Dios le quita el problema, ¿qué va a hacer usted después si no se preparó para estar sin él? Le coloco un ejemplo. ¿Cuánta gente se separa, se divide? Y después que se separan, se echan de menos. Y resulta que después que se separaron y se echan de menos, cada uno buscó su Adán y buscó su Eva. ¿Cuántas veces pasa eso? Y queda un dolor, una amargura en la gente, en las personas. Y dice, pucha, que la embarré, ¿por qué hice esto? Pucha, ¿por qué fue así? ¿Por qué tuve que pensar así? ¿Por qué tuve que reaccionar así? Si no era para tanto. Porque hicieron algo, pidieron algo, hicieron algo, escúchame bien, que no se prepararon para después recibirlo. Por eso Proverbios dice 37:9, dice, 2 cosas te he demandado. Esta persona le está orando a Dios. Y le dice, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad, le dice, y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces, hermanos queridos, aprendamos de esta palabra. Aprendamos sabiduría primero. Tomemos el consejo de parte de Dios y dejemos de pedir aquello para lo cual no estamos preparados todavía para poder responder. Porque puede ser que esté viviendo algo usted, viviendo algo, enfrentando algo y pidiendo algo, y a lo mejor Dios le vaya a responder y usted no se haya preparado, no haya pensado, preparado, no se haya preparado para aquello que está pidiéndole a Dios. Usted y yo sabemos que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto por 430 años, ¿cierto que sí? Y durante todo ese tiempo ellos decían, Dios nos enviará un libertador que nos llevará a la tierra de nuestra bendición, nos llevará a la tierra que fluye leche y miel, ¿o no? Por todo ese tiempo ellos hablaron, mientras estuvieron en Egipto, que Dios enviaría a alguien que los llevaría a ese lugar, al lugar de su bendición. Y cuando ellos clamaron a Dios, Dios levantó un hombre llamado Moisés y les envió un libertador para que los llevara a la tierra de su bendición, tierra que tanto ellos anhelaban. Pero ¿en dónde estuvo el verdadero problema del pueblo de Israel? Estuvo en que ellos solo deseaban que se cumpliera la promesa hecha por Dios a sus antepasados, pero ellos nunca se prepararon para vivirla, para eso. Nunca se prepararon, por eso cuando salieron de Egipto caminaron, por decirle, una cuadra y ya iban renegando, ya iban reclamando, iban quejándose en contra de Moisés, ya no creían en Dios, no estaban preparados para lo que estaban pidiendo, ¿no? Y Dios se los dio. Le envió un libertador. Escucha bien, le envió un libertador. Estuvo en que ellos solo deseaban que se cumpliera la promesa hecha por Dios a sus antepasados.
Pero ellos nunca se prepararon para eso, porque ellos lo declaraban, claro que lo declaraban, Dios nos va a enviar un libertador. Ellos oraron a Dios, claro, ellos clamaron para que eso sucediera, la Biblia dice que sí lo hicieron. Era tanto el yugo de Egipto que ellos clamaron a Dios, levantaron un clamor y Dios se acordó y les envió un libertador, dice la Biblia. Pero el problema no estuvo en lo que ellos pidieron a Dios. Tampoco el problema estuvo en lo que Dios les prometió y en lo que Dios les respondió y en la respuesta de Dios a su clamor, sino que el gran problema estuvo cuando Dios se los dio. Escuche bien, ahí vino el problema cuando Dios le dio lo que ellos estaban pidiendo. El gran problema estuvo cuando Dios se los concedió. Ahí estuvo el gran problema de ellos. Porque mientras estaban esclavos, ¿cómo eran? Dios enviará un libertador. ¿Fiel o no? No se olvidaban de la promesa, de la palabra que Dios le había dado, la promesa que Dios le había dado. Pero cuando Dios les concede lo que ellos clamaban, oraban, querían, anhelaban, deseaban, se olvidaron. Se olvidaron de Dios, se olvidaron, escúcheme bien, de lo que Dios quería hacer con ellos. ¿Y sabe usted por qué Dios muchas veces no nos ha accedido todavía a esa tierra, a nuestra tierra de bendición o a la promesa que Dios nos ha dado? Porque Dios primero necesita enseñarnos. El problema estuvo porque el pueblo de Israel nunca se preparó para eso que anhelaban y estaban esperando de parte de Dios. Por eso cuando ellos fueron mandados a reconocer la tierra, ellos hablaron mal de ella. No estaban preparados para la tierra que esperaban. Cuando Dios manda a los espías, ¿cómo llegaron? Hablando mal, y todo el pueblo después habló mal. Por 40 días estuvieron hablando mal. Hablaban mal de la tierra a la cual ellos decían, Dios nos va a llevar a enviar un libertador y nos va a meter a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra de nuestra bendición. Y cuando Dios los manda a reconocer la tierra, hablaron mal. Hablaron mal de ella. ¿Y por qué hablaron mal de ella? Porque no se prepararon para lo que Dios les iba, para lo que Dios les iba a entregar, para lo que ellos anhelaban, deseaban y esperaban de parte de Dios. Por esto cuando ellos fueron mandados a reconocer la tierra, ellos hablaron mal de ella. Por eso Dios les dijo en el libro de Números, en el capítulo 14, que por haber hablado mal durante 40 días que estuvieron reconociendo la tierra, Dios les dijo que esos 40 días se transformarían en 40 años. Un año por cada día que hablaron mal. Y medite ahora, ¿no será que su problema se está alargando un año por cada palabra mala que sale de su boca? ¿No será que las cosas no cambian porque a lo mejor, escúcheme bien, hay palabras que no tienen que salir, que estamos nosotros hablando? ¿No será que hay cosas que no salen, no cambian? Escúchame bien, porque nosotros estamos mirando las cosas no como Dios las ve y no como Dios las llama. Ellos por estar hablando durante 40 días mal de la tierra de bendición que Dios les daba, ahora iban a vivir 40 años mal en el desierto. Pidieron sin prepararse para lo que pidieron. Dios se los dio. Pero cuando ellos tienen que acceder a la tierra, a su bendición, a lo que Dios le había dado, a lo que ellos anhelaban de Dios, empezaron a hablar mal de ellos. Y empezaron a hablar mal de ellos y Dios se cansó y les dijo, por cada palabra que ustedes hablaron mal de lo que yo les di como bendición, dijo, un año van a dar vuelta aquí en esta tierra sin entrar a ella. Mira al de al lado y dígale, si soy tu bendición, dígale, aunque no me vea como lo que soy, me tienes que llamar como Dios me llama, dígale. Entonces, hermano, qué peligroso es hablar de lo que Dios nos ha dado. Qué peligroso es no saber apreciar aquellas cosas que le hemos pedido a Dios, aquellas bendiciones que le hemos orado a Dios y que hemos anhelado de parte de Dios, ¿no? Qué peligroso es, hermano, pedirle algo a Dios y después desconocer lo que Dios nos ha dado.
Por eso que, si su esposo es malo, su esposo sigue siendo su sacerdote. Pastor, pero si es malo, no. Si su esposa es mala, su esposa sigue siendo la mujer idónea. Porque Dios no te ve como malo, Dios te ve como el sacerdote. Dios a usted no la ve como la mujer revoltosa, la ve como la mujer que edifica su casa. Y si Dios nos ve así, yo no tengo por qué ver lo que Dios, escuche, lo que Dios me dio como bendición de otra manera, sino como Dios lo ve, ¿o no? Porque esa fue la causa por la cual 40 años se demoró el proceso de esta primera generación y no pudo entrar a la tierra de su bendición. Es muy peligroso, por eso la Biblia dice que el que quiere ver días buenos, hable bien, refrene su boca, cuide lo que dice, porque a lo mejor cada día que usted hable bien puede ser que se convierta en un año de bienestar también para usted acá en la tierra. Como puede ser que cada palabra mala que salga de su boca se convierta en un año de proceso también acá en la tierra. Números 14, 33 y 34. Dios le responde al pueblo acá, le dice, y vuestros hijos andarán pastoreando el desierto 40 años. Y ellos llevarán, imagínense la carga que podemos colocar en nuestras generaciones. 40 años una generación. Y vuestros hijos, le dijo Dios al pueblo, andarán, después que el pueblo habló mal, andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, le dice, un año por cada día y conoceréis mi castigo. Porque en esos 40 días que reconocieron la tierra, esos 10 hablaron mal, se quejaron. Por eso llegaron con ese comentario delante del pueblo. Solo 2, dice Josué y Caleb, fueron los que hablaron diferentes y trajeron evidencia de lo que había en la tierra, de que la tierra era buena. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Un año por cada día y conoceréis mi castigo. Entonces, hermanos, no podemos pedir a Dios cosas para las cuales usted y yo no estamos preparados para recibirlas. No podemos pedirla. Por eso en el mensaje pasado le hablaba yo de una palabra y quedé sorprendido porque pensé que usted, dijo, gloria a Dios, eso es para mí. Y no entendí por qué. Y a través de esta palabra dije, Señor, ahí está el porqué de esta palabra ahora. Porque Dios quiere hacer cosas con nosotros, sí. Dios quiere entregarnos cosas a nosotros, sí. Respuestas a nosotros, sí. Salida en medio de lo que estamos enfrentando, sí. Pero no estamos preparados para recibirla. Y al no estar preparados para recibirla, hermano, al final lo que Dios trae para nosotros, ¿sabe lo que hace? Nos aleja más de Dios en vez de acercarnos más a Él. No podemos estar orando a Dios por cosas grandes y al mismo tiempo estar hablando mal de ellas. No podemos declarar que terminaremos bendecidos este año si nos vamos a pasar hablando mal el resto de que queda del año. Si vamos a terminar haciendo lo contrario, escúchame bien, de lo que tenemos que hacer para que aquello suceda. Porque ahí estuvo el problema de Israel. Estuvo en que nunca se preparó para lo que anhelaba. Mi hermano, estuvo en que nunca se preparó para lo que estaba pidiéndole a Dios que hiciera. Por eso hablaban mal, por eso murmuraban de Moisés y de Dios y no le daban la importancia a la palabra que Dios tenía para ellos, a la promesa que Dios les había dado. Y es por eso que si usted habla bien de lo que Dios le dio, eso será lo que volverá a usted como fruto de lo que salió de su boca. Porque eso es lo que dice la Biblia. Por eso hable de su matrimonio, aunque se vea mal, hable bien de su esposa. Hable bien de su matrimonio. Si usted ve a su hijo que está patas para arriba, hable bien de él, bendígalo. Claro, bendígalo. Hable como Dios, háblele como Dios lo ve a él. Háblele como Dios lo ve a ella. Porque si hablamos diferente a como Dios ve algo, escúcheme, eso quiere decir que nunca estuvimos preparados para lo que Dios nos dio.
Porque todo lo que Dios nos asigne nos va a costar. Nos va a costar esforzarnos, trabajar, ser valientes, luchar, batallar cada día por ello. Por eso cuando Dios le dice a Josué, le dice, te ha entregado a Jericó, sus puertas, le dice a su rey y a todo su ejército. Pero, ¿sabe lo que tenía que hacer Josué? Es esforzarse y ser valiente para conquistarlo conforme a lo que Dios le había dado por su palabra. Porque eso es lo que dice la Biblia. Por eso hable de su matrimonio bien aunque se vea mal. Hable de sus hijos bien aunque ellos anden, patas para arriba. Hable bien, bendígalos. Hable bien de su esposo o su esposa aunque se vea, aunque no se vea como usted le habla. Pero hagamos lo que Dios, hagamos lo que Dios, lo que Dios quiere. Hagamos conforme a la voluntad de Dios. Acuérdense que cuando va Balaam a pedir si puede maldecir al pueblo, Dios fue claro, le dijo, no maldigas a ese pueblo porque ese pueblo bendito es. Y usted y yo, ¿qué somos? Pueblo de Dios, bendecidos por Dios, bendecidos de Dios. Por eso no podemos hablar mal, escúcheme bien, de lo que Dios nos dio. Porque puede ser que eso mal que estemos hablando, cada palabra Dios la tome y nos haga pasar un año más de proceso por cada palabra mal que hablamos. Escuche, y más se demore, y más nos demoremos en entrar a esa bendición que Dios tiene para nosotros. O más nos demoremos en ver los cambios en aquel que está frente a nuestro. Porque si usted y yo decidimos formar, por ejemplo, una familia, si usted y yo decidimos tener hijos de esa mujer o con ese hombre, si usted y yo prometimos a Dios amarlo, cuidarlo, respetarlo, hermano, hermana, le tengo una noticia. ¿Y sabe cuál es? Hable bien de él o de ella. Hable bien de su esposo, de su esposa, de sus hijas, de sus hijos, de sus parientes, de sus no parientes, de sus vecinos, de sus no vecinos, de quien ama y de quien no también. Porque no vaya a ser que nuestras palabras Dios las tome. Acuérdese que estas palabras producen un fruto. ¿O no? Proverbios 18, 20, 21. Producen un fruto. No vaya a ser que el proceso se nos alargue. No vaya a ser que tengamos que sufrir un año por cada mala palabra que salió de nuestra boca. No vaya a ser que por sacarla mejor, que por no escuchar y prepararnos a través de lo que Dios nos habla y nos enseña, cada mala palabra que hablemos se convierta en un año más de pasarla mal. Por eso, aunque su fe, o mejor dicho, aunque sea por fe, usted profetice y diga, escúcheme, lo que Dios dice de aquella persona que Dios puso a su lado. O lo que Dios dice de aquella persona que tiene enfrente. Profetice y diga, ese hombre o esa mujer es una mujer, un hombre de Dios, es un hijo de Dios, es una mujer sabia, es una mujer que edifica, es el sacerdote en mi casa. Tenemos que aprender a reconocer y hablar como Dios habla y a reconocer lo que Dios reconoce. Acuérdese que el proceso no lo hace usted. El proceso lo hace el Señor. Dice que Él es el que nos va perfeccionando, ¿no? Cada día dice, hasta que Cristo venga, o sea, no para el proceso. Usted y yo nunca dejamos de ser perfeccionados, procesados, perfeccionados. Cada día que estemos en esta tierra lo vamos a hacer. Pero quien nos procesa no es usted, no soy yo, es Dios. Él es el que nos perfecciona, por eso no podemos cambiar el diseño de Dios, porque estaríamos renegando de lo que Dios nos dio. Porque somos enseñados por la palabra de Dios a llamar las cosas que no son, a llamar las cosas que no vemos como si fueran, como si las viéramos, ¿no? Claro, por eso llame las cosas como las ve y llámelas también como las llama Dios. Y se va a dar cuenta que algo va a empezar a pasar en un mundo que usted no ve. Va a empezar a pasar algo en el mundo espiritual. Y eso que usted no ve, eso que usted no ha podido cambiar, escuche, Dios lo va a empezar a cambiar a través de nosotros tomar el diseño de Dios.
a través de nosotros poder aprender de Él. Cuando vaya a hablar de las situaciones, cuando vaya a hablar de los problemas o cuando vaya a hablar de su esposo o su esposa, llámelo como Dios lo llama. Al problema, problema. A la oportunidad, oportunidad. Al esposo, sacerdote. A la esposa, mujer sabia. Pero llamémoslo como Dios lo llama. Si es de su esposo, hable de él como sacerdote de su casa. Si va a hablar de su esposa, hable de ella como la mujer idónea. Hable de ella como la mujer que edifica la casa y no como quien destruye. Porque no vaya a ser que Dios alargue su proceso con esa mujer un año más o con ese hombre un año más por cada palabra mala que salga de su boca. ¿Cuántas veces nosotros decimos, oh Señor, estoy cansado? Y Dios dice, un año más. Está bueno eso. ¿Cuántas veces decimos, Señor, ya no aguanto más? Y Dios dice, un año más. Y se los va sumando. Y entonces no nos damos cuenta. Señor, ¿hasta cuándo? Y dice, otro año más. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8 al 11. Mira el de al lado y dile, mi mujer idónea, mi hombre idóneo, digan. Proverbios capítulo 3, verso 8 dice, finalmente ser todo de un mismo sentir. Escucha esto. Dice, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y escucha que cuesta cuando el idóneo o la idónea no es como lo llamamos, ¿no? Verso 9. No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo, conociendo, entendiendo que fuimos llamados para que heredemos bendición, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. O sea, usted no puede heredar maldición. No puede llamar a su esposo burro o a su esposa burra. No puede llamar a sus hijos burro o a sus hijas burra. Porque nos fuimos llamados para eso. Fuimos llamados para hablar como Dios habla, para mirar las cosas como Dios las ve y como Dios las llama. No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Hermano, eso es lo que provoca los cambios, en donde usted no puede traer cambio. Es tomar la palabra de Dios, guardarla, atesorarla y ponerla por obra. Algo pasa a través de la palabra, por ella son creadas todas las cosas. Verso 10. Y esto es a donde quería llegar. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿alguien quiere ver días buenos? ¿Alguien quiere vivir feliz en esta vida? Aquí está la receta, dice, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. ¿Nadie quiere ver días buenos ahora? Porque el que quiere amar la vida, ¿quién quiere vivir bien en esta vida? Feliz, contento, alegre. Porque ¿quién va a amar algo que, hermano, que es todo amargo, todo mal? Nadie va. Pero el que quiere amar la vida, el que quiere vivir bien, feliz, alegre, con gozo. Dice, y ver días buenos, dos cosas, amar la vida, vivir bien y ver días buenos en los días que vive en esta tierra. Dice, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Verso 11. Apártese del mal y hagan, busque la paz. Escuche, busque la paz y sígala, camine siempre detrás de ella. No es busque la paz hoy y mañana. No, busque la paz y sígala, manténgala, cuídela, no la pierda de vista. Porque esa es la forma de ver días buenos. Esa es la manera, el diseño de Dios, escúcheme, para vivir feliz en medio de lo que Dios está haciendo. Entonces dígale al que está a su lado, aunque no nos guste, aunque no veamos lo que queremos ver, dígale.
Si amamos la vida y queremos ver días buenos, llamemos las cosas como Dios las llama y veamos las cosas como Dios las ve. Claro, hagamos lo que Dios nos enseña. Para enseñanza nuestra, esta escritura se escribió. Porque no vaya a ser la causa del por qué se está alargando tanto a lo mejor ese proceso. No vaya a ser esa la causa del por qué parece que pasan años y parece que nada se resuelve. No vaya a ser que Dios vaya a estar tomando las malas palabras y diga un año más, un año más, un año más. Porque Dios se lo dijo a Israel. Por cada día, por esos 40 días que estuvieron reconociendo la tierra, esos días hablaron mal, venían, por eso cuando llegaron al pueblo, informaron, trajeron la noticia, trajeron el informe. ¿Qué es lo primero que salió de ellos? Lo que había en su corazón atesorado. No se puede, la tierra es gigante, traga a sus moradores, sus ciudades son... Y Dios dijo, ok, por cada día que reconocieron la tierra y hablaron mal de la bendición que yo les di, porque esa era una bendición de Dios, la tierra que fui a leche y miel. Y aunque a usted no le guste su esposo, una bendición de Dios, aunque no se vea hoy día así. Yo le he contado siempre, mi esposa siempre decía, Señor, si este es el hombre que tú tienes para mi vida, hermano, yo no me veía ni siquiera como ella hablaba. Era un carbón, ¿cierto? Y bien de esos bien, están debajo de la tierra, bien negro, grande, feo, ¿sí? Era una roca, una piedra. Pero ella decía, este es el hombre que Dios me dio. Porque ella servía y era cristiana, yo no. Yo era desordenado. No era malo, ojo. Desordenado. Siempre tuve un buen corazón para muchas cosas. Pero ella me veía así. Y hoy día quizás me sigue viendo así, pero un poquito más cambiado. Un poquito más sincerado eso. Pero nosotros tenemos que provocar los cambios, hermano. Somos agentes de cambio. Somos lo que Dios usa, lo que Dios puso en esta tierra, lo que Dios creó para traer cambios. Dios quiere glorificarse a través de usted, a través de mí. A través de usted Dios quiere alcanzar su casa, por eso cree tú y serás salvo tú y toda tu casa a través de ti. Dios quiere alcanzar tu casa, tus generaciones. Porque es por eso que el pueblo de Israel se demora tanto tiempo en llegar a la tierra prometida. Por eso se demoraron tanto tiempo desde que salieron de Egipto, pasaron por el desierto y llegaron a la tierra prometida. Por eso se demoraron tanto tiempo, escúcheme, y la primera generación no entró. Por eso Dios tuvo que retrasar, escúcheme bien, Dios tuvo que alargar un poco el proceso porque Dios no quiso que ellos entraran a la tierra prometida sin prepararse, pues. ¿Por qué cree usted que Dios le dio las tablas de la ley al pueblo? Mediten. ¿Por qué cree que cuando Moisés sube hasta 40 días en la presencia de Dios baja con las tablas de la ley? ¿Por qué cree que Dios le dio las tablas? Porque el pueblo venía con una mentalidad de Egipto. Venía con la forma de Egipto y en esas tablas de la ley Dios tenía mandamientos para ellos. Tenía mandamientos para ellos. Por eso cuando baja Moisés, ¿qué estaban haciendo ellos? Lo que hacían en Egipto, adorando un becerro. Por eso Dios no podía accederlo al tiro a la tierra prometida. Y hay cosas a las cuales Dios no te accede. Hay cosas que no cambian en tu vida porque Dios te tiene que preparar. Dios tiene que preparar tu vida porque lo que Dios ha puesto en ti no es malo, es bueno. Pero Dios tiene que preparar primero nuestras vidas ¿para qué? Para que usted y yo podamos entrar a esa bendición que Dios nos dio. Podamos ver lo que Dios ve como Él lo ve. Jeremías de primera no veía nada bueno. Soy un niño, Señor, no me envías a mí, yo no sé hablar. Y Dios lo confronta y le dijo, no digas soy un niño porque a todo lo que yo te mande irás tú, le dijo. Pero también le dijo, yo estaré contigo. Y más adelante Dios le pregunta a Elías y le dice, a Jeremías, le dice, Jeremías, ¿qué es lo que ves? Escucha, y Jeremías le dice, Señor, veo una vara de almendro, le dice. ¿Qué le responde Dios? Le dijo, bien has visto, Jeremías. Cuando le dice, bien has visto, le dice, hey, ahora estás viendo como yo veo. Pero eso tuvo un proceso. Dios tuvo que enseñar a Jeremías. Por eso le dice, en el vientre de tu madre te conocí. Antes que naciese yo te vi. Y antes de que llegaras a esta tierra, hey, yo te di por profeta a las naciones. O sea, Dios le dice, esto es lo que yo he hecho contigo, para esto te preparé y para esto llegaste a este mundo. Pero lo tenía que preparar para que él llegase a ver como Dios veía.
Porque lo único que hacía Jeremías era llorar y era quejarse. Por eso Dios no quiso que ellos entraran a la tierra prometida sin prepararse. Por eso Dios, antes de que entraran, le da los mandamientos. Escuche bien. Antes de que entraran, Dios por su palabra los quería enseñar. Antes de que entraran a su bendición, antes de que alcanzaran su bendición, Dios lo estaba, escúcheme, los quería enseñar y preparar a través de la palabra. Dios quería darse a conocer a ellos a través de su palabra. Y es por eso que hay cosas y hay respuestas, hay oraciones o bendiciones de Dios que se han demorado, y es porque Dios primero quiere prepararlo a usted y a mí para eso. Escuche bien, Dios quiere prepararlo a usted y a mí para eso, porque como no nos preparamos para lo que estamos pidiendo y anhelando de parte de Dios, Dios primero tiene que enseñarnos su palabra. Dios primero tiene que enseñarnos su palabra y enseñarnos a través de ella. Dios primero tiene que enseñarnos sus mandamientos. Nos tiene que enseñar sus mandamientos, nos tiene que enseñar primero a amarlo con todo nuestro corazón a Él. Porque mientras usted y yo no amemos con todo nuestro corazón a Él, nunca amaremos con todo nuestro corazón lo que Dios también nos da. Por eso Dios buscaba revelárseles primero a ellos, y por eso Dios, antes de hacerlo entrar a la tierra prometida, primero le da sus mandamientos. ¿Por qué? Porque el tiempo no determinaba la bendición de este pueblo de Israel, sino que el problema estaba en que Israel no estaba en condiciones de entrar todavía a esa tierra prometida, no estaba en condiciones de entrar a la bendición de Dios. Porque ya le dije, hay mucha gente que quiere que Dios haga algo, pero ni siquiera han pensado en el costo, el sacrificio, el precio, lo que sea. Nunca se han preparado para eso que están pidiendo que Dios haga. Por eso que después sufren, después se dañan sus generaciones. Por eso, ¿cómo está usted para entrar a todo eso que usted le está orando, que usted le está pidiendo y que usted está anhelando de parte de Dios? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Cómo está usted? Porque hay que examinarse, pues. La Biblia dice que la palabra es como un espejo para nosotros. ¿Y el espejo para qué lo usa usted? Para ver qué es lo que tiene que arreglar, cambiar, ordenar. ¿Cierto que sí en su cuerpo? Pues. ¿Cómo está para todo aquello que a lo mejor le está orando y pidiendo a Dios? ¿Está preparado? ¿Está dispuesto a perdonar a su esposa, a su esposo, a sus hijos? ¿Está dispuesto a perdonar a sus amigos, al vecino? ¿Está dispuesto a perdonar a esa persona que le hizo daño para Dios poder responder esa oración que usted está levantando a Él? ¿Está preparado para eso? Y se lo pregunto porque puede ser que a lo mejor usted esté pidiendo y anhelando algo de parte de Dios que le va a causar un mayor daño si no está preparado para recibirlo. Por eso Salomón dijo a Dios, o no Salomón, Agur, dijo: 2 cosas te he demandado, le dijo. No me las niegues antes que muera, en Proverbio 30. No me las niegues antes que muera, le dice. ¿Y qué cosa fue lo que le demandó? Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí, le dijo. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie, le dice, y te niegue, y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfemen el nombre de mi Dios. O sea, el problema no era la abundancia, sino que Agur estaba pidiendo conforme a lo que él podía soportar. ¿Y sabe por qué pedía? Porque él se había escudriñado. Él había meditado en cómo estaba él. Por eso le dice: no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? No sea, escúcheme bien, que me sacie y te niegue. Cuando dice y te niegue, me aparte de ti, me aleje de ti. Porque usted y yo nunca vamos a negar a Dios, pero sí nos podemos alejar de Él. Si yo le pregunto: ¿usted negaría a Dios? Usted no lo hace. No lo hace porque eso no tiene perdón. Usted sabe, no tiene perdón negar a Dios, blasfemar en contra del Espíritu Santo, de lo que ya conocemos. Pero sí nos podemos apartar de Él. Claro, al saciarnos, al tener todo, sí podemos apartarnos de Él.
Por eso le dice, no sea que me sacies. Cuando yo leí esa parte, ¿sabe lo que yo veo ahí? Veo a un hombre que se miró y oró a Dios conforme a como él se veía. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme en el nombre de mi Dios. Por eso la importancia de que usted y yo estemos listos si queremos entrar a cosas nuevas de parte de Dios. Que estemos listos si queremos entrar a todo aquello que hemos anhelado y hemos estado orando al Señor. Que estemos listos para todo aquello que se nos ha profetizado de parte de Dios, porque no hay otra forma. No hay otra manera de entrar a todo aquello si no es con la palabra y los mandamientos de Dios en nuestro corazón. No hay otra forma. Por eso Deuteronomio 28, 1, 2 lo dice. Dice que si guardamos los mandamientos, los preceptos, los estatutos, los decretos. Si usted y yo oímos con atención, atentamente aquello, dice, si oímos atentamente, dice. Coloca 28 Proverbios 1 y 2. Se me fue. Siempre me acuerdo de eso. Claro. Si oyere y atentamente, así parte diciendo. Si oyere y atentamente, dice. Si oyere y atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra los mandamientos, los estatutos, los decretos que yo te ordeno hoy, dice. Jehová tu Dios te pondrá por sobre todas estas naciones, dice el verso 1. Y el verso 2 dice, y todas estas bendiciones te alcanzarán. Escúchame bien. Y todas estas bendiciones nos alcanzarán. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Oír atentamente, o sea, prepararnos. Prepararnos para lo que Dios quiere hacer. Preparándonos para todas esas cosas nuevas que anhelamos. ¿Por qué? Porque por eso cuánta gente hay que le pida a Dios que lo bendiga, escuchen, monetariamente muchas veces, para ir directo a eso. Poner un ejemplo directo de eso. Pero no se busca estar preparado para esa bendición monetaria que se le pide a Dios. Porque esa abundancia que le podemos estar pidiendo a Dios siempre requerirá una preparación. ¿Sabía usted o no? Mira, aquí voy a terminar con esto que ya es tarde. Requerirá una preparación, y eso es algo que la Biblia también lo enseña en Filipenses capítulo 12 verso 3, capítulo 4 verso 2 y 13. Filipenses 4, 2 y 13 dice, Pablo dice, sé vivir humildemente. Cuando dice sé vivir humildemente, ¿habla de una preparación o no? ¿Cierto que sí? Dice, y sé tener abundancia, preparación también. Dice, en todo y por todo estoy preparado, enseñado. Dice, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se está preparado, pues. Está preparado para esa bendición. Y escuchen lo que dice Lucas en el capítulo 16, verso 10 al 12. Dice, el que es fiel en lo muy poco. Escúcheme bien. En lo muy poco, dice. Eso habla de preparación. Porque para ser fiel en lo muy poco hay que estar preparado para ser fiel, ¿o no? ¿O no? El que es fiel en lo muy poco también en lo más, en lo mucho, en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, es infiel, también en lo más es injusto. 11. Entonces, escúcheme. Entonces usted tiene que estar preparado si quiere abundancia. Porque dijimos que la abundancia lo puede, en vez de acercar, bendecir, lo puede apartar. Escúcheme, de Dios. Lo puede alejar de Dios. Puede provocarle algo contrario a usted. Pues si en las riquezas injustas, aquí da la razón, dice, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, no te preparaste, ¿quién nos confiará? ¿Quién nos confiará lo verdadero? Si en las riquezas injustas no nos preparamos, no fuimos fieles, ¿cómo le vamos a pedir a Dios que nos dé en abundancia? Dice, ¿quién nos confiará lo verdadero? 12. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿cuál es lo ajeno?
Medite. Estamos hablando de cuando oramos a Dios, ¿cómo le pedimos? Si le pedimos realmente preparados para lo que queremos o solo pedimos porque necesitamos y porque pedimos. Dice, y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿cuál es lo ajeno? Es aquello que le pertenece a Dios, que nos encomendó el Señor. Dice, ¿quién os dará lo que es vuestro, lo que les pertenece, lo que es de ustedes? ¿Quién se los va a poder dar? Si en lo ajeno no somos fieles nosotros. Entonces todo lo que podamos estar pidiendo a Dios requiere también de una preparación para recibirlo. Porque puede ser que lo que estemos anhelando, que lo que estemos orando y pidiendo no sea lo correcto, sino algo de parte de Dios que Él sabe que no nos hará bien. Póngase en pie, por favor. Por eso hay gente que se pierde muy fácilmente a causa de la prosperidad económica. Porque esa prosperidad económica requiere también una preparación. Una preparación. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que es en lo muy poco, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Por eso cuando Israel llegó a la tierra prometida, Dios les tuvo que demostrar que ellos no estaban preparados para todavía entrar ahí, para entrar a su bendición, para entrar a la tierra que Dios le había prometido. Ellos deseaban, así como usted y yo deseamos que Dios nos bendiga en abundancia, claro que lo deseaban. Pero ¿cuántos de nosotros a lo mejor deseamos cosas para las cuales todavía no estamos listos ni preparados? Por eso muchos quieren casarse sin estar preparados para eso todavía. ¿Se acuerda el ejemplo? Cuando la etapa que deben disfrutar es la etapa de la soltería. ¿Le digo por qué? Porque esa etapa nunca más volverá a ellos, ser soltero. Usted dirá, sí, vuelve, pastor, pero usted y yo, mientras estemos sometidos a la palabra y la ordenanza de Dios, usted no está soltero, usted está casado, aunque no nos guste. Porque una vez ya casado, ya no hay vuelta atrás, pues. Por eso le decía que muchas veces pedimos a Dios, le decimos, oh Señor, y yo me quiero casar, pero usted meditó en lo que significa el matrimonio. Asumió, tomó responsabilidad, le tomó el peso a eso. ¿O usted pensaba que iba a ser como comer heladito, ir al cine, pasear un rato con la polola, dejarla ir a jugar a la pelota? No, pues hermano, no es así. Pues. No es así, por eso es que los matrimonios jóvenes fallan ahora. Porque ellos viven la vida, pero cuando se casan, ahora asumen responsabilidades. Ya no viven la vida, la pasan bien como ir al cine, no sé, pues comprar helado, vamos a vitinear, vamos al mall. No, ya la vida no es así. Ahora hay responsabilidades, hay prioridades. Escuche que usted y yo vamos a tener que asumir y vamos a tener que llevar a cabo por causa de lo que decidimos un día entre dos, ¿cierto? Entre dos poder llevar adelante. Lo mismo ocurre en nuestra vida. Lo mismo ocurre en lo espiritual. Usted tiene que analizarse, porque puede ser que esté pidiendo algo que a lo mejor lo está pidiendo mal y a lo mejor por eso usted está decepcionado. A lo mejor por eso, hermano, está cansado, desanimado, porque a lo mejor no hay respuesta ahí. Pero no hay respuesta, ¿sabe? No porque Dios no nos quiera dar eso. Es porque Dios está primero esperando que usted y yo nos preparemos. Está esperando que usted y yo conozcamos lo que Dios quiere para que cuando usted y yo recibamos aquello, no lo volvamos a echar a perder. Vamos a orar al Señor. Otro día continúo con esto en una segunda parte. ¿Cuántos recibieron de esta palabra hoy día? Una palabra que nos tiene que direccionar hacia lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Porque ¿cuántos saben que Dios a nosotros nos enseña como a hijos? Como a hijos nos enseña. Y antes Dios de hacer algo con nosotros, Él se quiere mostrar a nosotros, se quiere revelar a nosotros. Por eso Dios se quería mostrar al pueblo de Israel en el desierto.